Doctor, ¿voy a poder seguir teniendo relaciones después de la operación? Esta es sin duda la pregunta que más preocupa a mis pacientes y lo entiendo perfectamente. Así que vamos a hablar con total claridad sobre lo que pasa con la erección y la vida sexual después de una cirugía de próstata por hiperplasia benigna. Soy el doctor Fernando Gómez Sancha, he operado a más de 10.000 pacientes de próstata con láser HOLEP y he publicado estudios sobre los resultados funcionales de esta técnica, así que lo que te voy a contar no es teoría, son datos de mis propios pacientes. Primer punto, y el más importante, la enucleación con láser de Holmio no afecta a la erección. Los nervios responsables de la erección, los nervios erectores, discurren por fuera de la cápsula prostática. En la enucleación con láser de Holmio trabajamos por dentro de esta cápsula, no tocamos esos nervios. Es como si la próstata fuera una habitación, nosotros vaciamos lo que hay en la habitación, pero las paredes y lo que hay fuera no se toca. Los estudios publicados, y esto incluye nuestros propios datos, muestran que la función eréctil se mantiene o incluso mejora después del HOLEP. ¿Y cómo mejora? Mejora porque muchos pacientes antes de la cirugía ya tienen problemas de erección por la medicación que están tomando. Tamsulosina, dutasterida, combinaciones con otros fármacos, y al dejar la medicación después de la cirugía, la función sexual se recupera. También es verdad que los pacientes operados acaban durmiendo mejor, van a orinar menos veces por la noche y ese descanso nocturno también favorece una buena erección. Ahora bien, hay que ser honesto y yo siempre soy honesto con mis pacientes. Lo que sí cambia es la eyaculación. En un 80 o 90% de los casos, después de la enucleación con láser de próstata, después de la resección transuretral clásica, también podía producirse, después de la prostatectomía abierta antigua también se producía esta eyaculación retrógrada. ¿Qué significa? Significa que durante el orgasmo el semen se dirige hacia la vejiga en lugar de salir al exterior. Es decir, se produce una eyaculación hacia adentro. Esto ocurre porque al retirar todo ese tejido prostático, al dejar la habitación vacía, el mecanismo eyaculatorio cambia, el semen prefiere ir hacia atrás que hacia adelante. ¿Es peligroso? No, en absoluto, el semen se elimina después al orinar sin ningún problema. ¿Afecta al orgasmo? No en gran medida, la sensación de orgasmo se mantiene. Algunos pacientes dicen que es ligeramente diferente, otros no notan ningún cambio, que a veces es incluso más intenso, a veces el orgasmo es igual que antes y es bastante más raro que sea peor que antes. ¿Afecta a la erección? No, son mecanismos totalmente distintos. Entonces, ¿cuál es el impacto real en tu vida sexual? La erección se mantiene, el orgasmo se mantiene. Lo que cambia es que ese orgasmo es un orgasmo seco, no sale semen al exterior. Para la mayoría de los pacientes, sobre todo a las edades a las que operamos a los pacientes, es un cambio menor, comparado con la mejoría enorme de calidad de vida que supone orinar bien. Te voy a contar algo que me pasa en consulta. Cuando explico esto antes de la cirugía, algunos pacientes dudan, es normal, pero después de operarse prácticamente todos me dicen: doctor, ojalá lo hubiera hecho antes, porque la mejoría en el día a día, dormir toda la noche sin levantarme 3 o 4 veces como antes, orinar despacio, no tener la urgencia, compensa con creces el cambio en la eyaculación. Al fin y al cabo orinamos 5 o 6 veces al día y eyaculamos una vez cada cierto tiempo. ¿Echas de menos eyacular? Dice, bueno, un poco. ¿Te operarías otra vez? Por supuesto que sí. De modo que hay que tener esta consideración en cuenta. Hay un caso especial, los pacientes jóvenes que quieren tener hijos. Si estás en esas situaciones, lógicamente hay que hablarlo antes de la cirugía. Podemos explorar, hacer alguna intervención que respete la eyaculación, pero sabiendo que probablemente en el futuro tengas que volver a operarte, o se puede hacer una criopreservación de semen. Cada caso es diferente y hay que individualizarlo. Lo que no quiero es que el miedo a perder la erección te impida resolver un problema que afecta a tu calidad de vida, porque ese miedo muchas veces está basado en una información incorrecta o confusión entre la cirugía por hiperplasia benigna y la cirugía por cáncer de próstata, que son operaciones completamente distintas. En la cirugía por cáncer de próstata, la prostatectomía radical, hay un riesgo mucho mayor de afectar a los nervios de la erección, pero eso es otra intervención, otro procedimiento, otra indicación. No hay que confundir una cosa con la otra. Si tienes dudas sobre tu caso concreto, acude al urólogo, y si quieres saber más, en la descripción tienes el enlace a mi web donde explico todo con más detalle. Suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo.